Estamos aquí en otra entrevista del espacio de Infobae en la Feria del Libro, agradeciendo a todos los que se han acercado para acompañarnos y a todos los que nos están mirando a través del vivo. En este caso quiero presentarles a Adrián Piñatelli, divulgador de hechos históricos, periodista, a quien pueden leer en Infobae siempre. Y el motivo de la entrevista y de esta charla es tu libro El espía Juan Domingo Perón. Un hecho no demasiado conocido de la historia de Perón, que transcurrió en Chile. Quería saber cómo te llegó la historia, cómo adentraste en ese espía de Perón. Hola Hugo, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Para hablar del peronismo, lo que siempre cuentan es todo verdad y es todo mentira. Porque si vos agarrás muchos hechos claves del peronismo, 17 de octubre, renunciamiento de Evita, enfrentamiento con la Iglesia, siempre vas a encontrar dos versiones. El 17 de octubre que Evita estuvo, que Evita no estuvo, que Perón se quería quedar, que se quería ir. Es decir, de todo hay un blanco y hay un negro. Esta historia es lo que yo llamo la prehistoria del peronismo, cuando el peronismo todavía no había existido, cuando Perón ya era una persona ambiciosa, cuando Perón ya venía ocupando cargos de importancia dentro del ejército y cuando él fue agregado militar argentino en la Embajada Argentina en Chile entre marzo de 1936 y febrero de 1938. Es una historia antes de todos los planes que Perón podía tener en el futuro, 9 años después. Para ubicarnos en el tiempo, ¿quién presidía la Argentina en ese momento? La Argentina la presidía el presidente Justo, después lo sucedería Ortiz. Perón era ayudante del ministro de Guerra de entonces, que era Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez no lo quería dejar ir a la agregaduría militar porque era una persona que él consideraba valiosa, quería que se quedase con él, hasta que Perón tanto insiste. Perón era un mayor, tenía 39 años, y así fue como asume en marzo de 1936 la agregaduría militar y aeronáutica en el país hermano. ¿Cómo te llegó la historia? La historia la conocía, es un hecho muy poco explotado por los historiadores argentinos, es un hecho muy soslayado, que se le tira la culpa a Lonardi y se lo exculpa totalmente a Perón, cuando en realidad la historia fue otra. Y se pasa también de soslayo porque yo tuve la oportunidad de ubicar la causa judicial que armó Chile a partir del escándalo que se armó por este tema de espionaje que armó Perón en Chile. Una causa que se consideraba perdida en un incendio, en una inundación. Yo tampoco la podía encontrar hasta que un día de Chile me llamaron diciendo la encontramos. Claro, porque además me imagino las dificultades para escribir y para investigar, es que los protagonistas, creo que excepto uno, están todos muertos. O sea, no había testigos directos prácticamente. No había testigos directos y contar la historia en base a versiones no se podía. Entonces a mí la causa judicial me dio ya un puntapié inicial de cómo habían sido los hechos. Causa judicial que los propios chilenos, un mes después de estallado el escándalo, la cajonean. Porque el momento político de Chile era muy endeble y necesitaba de la ayuda de la Argentina. Entonces a Chile no le convenía agigantar mucho la historia
sino, bueno, calmar los ánimos. ¿Cómo eran las relaciones? ¿Eran buenas entre ambos países en ese momento? Eran buenas, el presidente era Alessandri Palma, era el tercer periodo, pero era una situación económica, la de Chile, bastante precaria y necesitaba de la ayuda argentina. Por eso, igual, veníamos con discusiones por diferendos limítrofes. Cuando Perón asume en la embajada, el principal problema limítrofe, ¿cuál era? El canal de Beagle. Ya era el canal de Beagle. Ya era el canal de Beagle. Que se termina de cerrar en 1984. Entonces, había problemas, había discusiones, ya se corrían los mojones en esa época, pero políticamente y económicamente Chile necesitaba de la Argentina. En aquel momento, Perón todavía estaba casado con su primera mujer, Aurelia Tizón. ¿Viajó con ella? Viajó con ella, se había casado con María Aurelia Potota Tizón, viajaron en un Ford 1935 que Perón compró de segunda mano, hicieron el viaje pasaron por el Paso de Uspallata y se establecieron en el centro de Santiago de Chile. Ahí en Chile es donde la esposa empezaría a tener los síntomas de la enfermedad que la llevaría a la muerte, el cáncer de útero. Claro. Es cierto que en Chile Perón pasó a ser como una suerte de personaje que lo invitaban a distintas galas, a distintos eventos, o pasó desapercibido. Perón enseguida se hizo amigo de todo el mundo. Se hizo amigo de los militares, se hizo amigo del ambiente diplomático, y en el barrio donde vivía, cuando vio que había chicos que jugaban en la calle, armó un pequeño club de barrio para que pudieran jugar ahí. Perón era un fanático de una bebida gaseosa que se llamaba Panimávida. Entonces a él le pusieron como apodo Che Panimávida, porque hay unas termas. Claro, las termas, de ahí salía el agua, y como él usaba, como usamos todos el Che, era el Che Panimávida. Pero era una persona enseguida muy abierta, que cayó muy bien en los ambientes militares, daba conferencias, lo invitaban a dar conferencias de temas militares. Perón había sido profesor en el colegio militar, de historia militar, o sea que había caído muy, muy bien. Pero los agregados militares, por lo general, también cumplen una función de espía, digamos, de recopilar información de las Fuerzas Armadas de otro país, de algún plan que tenga esa nación. En este caso, específicamente, ¿atrás de qué estaba Perón? En su rol de espía, ¿no? Claro, cada país tiene, cada fuerza armada de un país tiene lo que se llama un plan de batalla, en este caso contra Argentina. En caso de guerra con Argentina, ¿qué regimientos vamos a movilizar? ¿Cómo los vamos a movilizar? ¿Cómo vamos a atacar? ¿Cómo vamos a defendernos? Eso es lo que describe un plan de batalla, que es el documento secreto más importante que tiene cada país. A ese documento apuntó Perón para conseguir. La idea de Perón era sustraer ese documento, fotografiarlo y devolverlo al lugar donde lo guardaban sin que nadie se diese cuenta. Ese era el plan ideal de Perón, pero no tenía con quién hacerlo. El tema es que no tenía con quién hacerlo hasta que se junta con un teniente que había sido echado del ejército chileno, Añez se llama, y le propone este negocio. Claro, Añez, que no tenía dónde caerse muerto, dijo que sí, pero tampoco tenía acceso al ejército porque había sido echado. Había sido echado del ejército, quiere decir que había cometido algún tipo de falta grave.
Entonces, Él decían que había metido la mano en la lata. ujú. Él decía que había metido la mano en la lata. Y entonces empieza a conectar con amigos que estaban en el ejército. Y llega un amigo que le ofrece el negocio y el amigo le dice que sí. Pero el amigo, después de esta reunión, va a verlo al general Reyes, que era el jefe del ejército chileno, y le cuenta esto. Entonces el general Reyes, en vez de detener, porque todavía no se sabía que el nombre que estaba en nombre de Perón detrás, en vez de denunciar esto, dijo, vamos a dejarlo hacer, a ver hasta cuál es el alcance de estos espías. O sea que antes de empezar, ya el plan estaba desbaratado. Ya estaba desbaratado, salvo que los argentinos no lo sabían. Los chilenos, ¿qué hacen? Un plan de batalla trucho. Y empiezan las conversaciones, las negociaciones por el dinero. El dinero lo aportaba el Estado, o sea, el gobierno argentino estaba El ejército. perfectamente al tanto de lo que estaba pasando. Lo aportaba el ejército. Esta era una operación del ejército. O sea, el Poder Ejecutivo no sabía de esto. Teóricamente Ni no la sabía. Cancillería tampoco. No. Y el embajador argentino en Chile, Quintana, tampoco. Nadie sabía de esto. Se va armando la trama. Se consigue, se ponen de acuerdo con el dinero, que eran como 700.000 pesos chilenos cuando un maestro ganaba 200 pesos. O sea, era una fortuna. Era mucha plata. Era mucho dinero. En el interín se consigue a otro argentino que tiene los equipos para fotografiar los documentos. Porque tampoco no se sabía cómo fotografiarlos. ¿Los iban a microfilmar o algo por Se decirlo? microfilmaban los documentos. Para ello, este argentino compró, que se llamaba Alejandro Arseno, fue a comprar unos equipos al centro de Chile. Estaba todo armado. Faltaba ver cuándo sería la entrega. En el interín, diciembre de 1937, a Perón le ordenan regresar a Buenos Aires. Entonces, ¿quién lo reemplaza? Con todo el plan en marcha, le Con dice todo el plan en marcha, que se vuelva. a Perón le dijeron, volvete a Buenos Aires, te mandamos un reemplazo. ¿Quién es el reemplazo? El capitán Eduardo Lonardi. El capitán Eduardo Lonardi venía con una foja de servicios impecable. Venía resentido porque el ejército le había prometido un viaje de estudios de 1 año a Alemania, que se lo habían dado a otro. Y llega. Y los dos matrimonios hacen amigos. Lonardi y la esposa Mercedes Achával con Perón y Potota Tizón. Conviven enero y febrero, estando todo el día juntos. Adelante de las esposas, Perón le cuenta este plan, como te lo estoy relatando yo. Lonardi de inteligencia no sabía nada. O sea, para ser un espía, digamos que contar un plan adelante de las esposas, Ya era medio venía endeme, medio. ¿no? Sí. Cuentan el plan. Lonardi duda. Pide instrucciones a Buenos Aires. En Buenos Aires le dicen proceda. ¿Qué le tocaba hacer a Lonardi? Perón, ya en Buenos Aires, le mandaba el dinero y Lonardi tenía que elegir el día y el lugar de donde se iban a fotografiar los documentos. Se determinó que la operación se haría el sábado 2 de abril de 1938 en el departamento de Alejandro Arseno, del argentino, que era un distribuidor de películas. En su departamento, en su dormitorio, pusieron arriba de la mesita de luz la máquina, una máquina fotográfica que enfocaba de arriba,
Al lado estaba Lonardi, que miraba los documentos y le indicaba a Arseno qué hojas fotografiar. Lonardi tenía el maletín con los 700.000 pesos al lado. Alrededor estaban los chilenos que ya estaban complotados. Y en el living, esto es importante que lo cuente, en el living estaba la esposa de Arseno, que no sabía qué era lo que pasaba, con su hijo de 8 años jugando en el piso. En el medio de la operación, rompen la puerta a los carabineros del departamento, entran y detienen a todo el mundo. Todos presos. Arseno, la esposa, el hijo de 8 años, Lonardi. Todos sabían quién era Lonardi, pero Lonardi no tenía documentos encima. A Lonardi lo llevan a interrogar. Le dan flor de paliza. Porque si bien era agregado militar y tenía inmunidad diplomática, no tenía documentos encima. No sabían quién era. Teóricamente no sabían. Luego de la declaración, lo llevan a la frontera y lo echan del país. Un escándalo. Un escándalo. La esposa de Lonardi, Mercedes Achával, que había estado un mes armando la mudanza de Buenos Aires para Chile, recién instalada, de nuevo a armar todo para irse. El escándalo fue terrible porque empezaron a declarar todos. El primero que declara es Lonardi y cuenta lo que yo te estoy contando, donde le echa la culpa a Perón, donde Claro, dice todo esto es idea de Perón, no es mío. Y así es como arman una causa, que es la que yo encontré, y que al mes la justicia da por, digamos, por cumplida la pena de todos los inculpados y la cierra. ¿Por qué? Porque la semana siguiente asumía un nuevo canciller argentino, Cantilo, y que iba al país, a Chile, digamos, a recomponer relaciones. Y no estaba bueno que llegase Cantilo en medio de este escándalo. Claro. Pero había habido una queja diplomática, había habido alguna repercusión del caso. Una queja diplomática muy solapada, a tal punto que al mes de estallar el escándalo, la justicia militar ordena a la prensa no publicar una sola línea del tema. Si vos vas a los diarios de Chile de la época, la primera semana hay recortes y después el tema desapareció. Se aplicaron una censura estricta. Censura estricta, acá tampoco se publicó nada, o sea que el tema pasó muy soslayado. Yo para contar esta historia me basé también en las memorias inéditas de Mercedes Achával, que su primer capítulo es Chile. Unas memorias escritas en cuadernos Gloria, que ella nunca publicó. Ajá. Mercedes Achával vuelve a Buenos Aires, Lonardi le agarra una úlcera, se enferma muy gravemente, lo están por echar del ejército y lo salva su amigo el coronel Rattenbach, porque si no lo echaban del ejército y lo mandan a una unidad norte. ¿Es el mismo coronel del informe de Malvinas? Sí. Rattenbach. Y después, Mercedes Achával va una noche a la casa de Perón a decirle, porque toda la culpa se la echaban a Lonardi. Y de Perón nadie hablaba. Claro, a Lonardi lo habían encontrado con las manos en la masa. A Lonardi lo habían encontrado las manos en la masa. Perón no decía nada. Va una noche, Mercedes Achával, una noche de lluvia. Perón lo atiende en la puerta, no la deja pasar. Mercedes Achával le dice, hacete cargo junto con mi marido. Yo te escuché cuando le contabas el plan. ¿Sabés lo que pasa? Que las mujeres de estas cosas no entienden nada. Y se tienen que callar la boca. Y le cerró la puerta en la cara. El tema termina ahí. Yo al que localicé también es ese nene de 8 años que jugaba en el piso, que entonces tenía 84 años, y me contó exactamente esto, de lo sorprendido, de cómo fueron, de cómo fueron aquel caso que todo el mundo cubrió
pero que realmente existió. Ahora, las vueltas de la historia, ¿no? Y de la vida, lo que pasó en el 55, Claro. Lonardi y Perón. Pero ¿sabes lo que pasa, Hugo? Con Perón, Lonardi llegó a general. Lonardi hizo toda la carrera. Él se retiró en el año 51. ¿Sabés por qué se retiró? Porque fue el primero que le dijo a Perón: el ejército no soporta una candidatura de Evita. Cualquier cosa, pero Evita... A la vicepresidencia. Claro, la candidata a vicepresidente no, se retira. En el 55 él encabeza el golpe porque ya estaba jugado, ya tenía cáncer de estómago. Sabía que tenía los días contados. Una gran historia. ¿Y qué pasa con Perón presidente, la relación con Chile? Perón vuelve a Chile en el año 1953, con Ibáñez presidente. Y pasan dos cosas. Encuentra el resentimiento de los militares que no se habían olvidado y encuentra a la gente por la calle gritándole: Perón, Perón, qué grande sos. Es una gran historia, ¿eh? Una gran historia. Contá un poco el libro El espía Juan Domingo Perón. Acá está el libro. Este libro lo edité en 2014, donde está reseñado todo. Tiene muchos detalles, porque Perón cuando armó la operación, hasta armó un sistema criptográfico para comunicarse con sus cómplices. Un sistema que nunca nadie entendió, porque era muy complicado. Él solo. Él no entendía a nadie. Están las cartas en clave que él mandaba. Hay toda una serie. Perón rompía los vidrios de una lamparita y los esparcía en la entrada del departamento para advertir de pisadas extrañas. Regaba con arena el balcón del departamento. Tenía esas cosas. Revisaba los tachos de basura de la embajada argentina. No, una gran historia.